Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos aquí. Gracias por dejarnos entrar nuevamente a sus hogares. Aquí estamos transmitiendo desde Metrópoli Monterrey, nuestro canal de YouTube, y estamos bien agradecidos porque ustedes todos los días nos han acompañado y sobre todo durante el transcurso de la semana entre programa y programa nos preguntan de qué van a hablar, nos piden también algunos temas o nos solicitan algunos temas de los cuales quieran ustedes que hablemos en nuestro programa, y con todo gusto los vamos a atender, con todo gusto vamos a estar acudiendo o visitando a algunas personas para invitarlos también a que vengan aquí a participar con nosotros. Pero Arturo, tenemos el día de hoy un gran tema. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Arturo? Mira, primero que nada deseo que toda la gente haya tenido una semana excelente, que estén todos con bien y con salud allá en sus casas, y que siempre estén conscientes de que nosotros pensamos en los temas más importantes para todos ustedes. El tema de hoy, háblele a la comadre, a la amiga, a la vecina, a la hermana, al cuñado, al compadre también, ese que siempre le cuenta fantasías de que él es bien poderoso, porque vamos a hablar de disfunción eréctil como manifestación primaria de otras enfermedades también, Entonces, así es. No se lo pierdan, es un tema bien interesante, es un tema muy en boga, es un tema que en una ciudad con tanta obesidad, diabetes, hipertensión, pues debe estar muy actual en todos los hogares, o en muchos hogares, es más, para no meter ahí la cuchara además. Y está con nosotros como invitado el doctor Anel Aragón, cirujano urólogo de una fama muy importante, de un prestigio también excelente y conocido en toda la República Mexicana en su área. ¿Cómo ves, Chuy? No, pues excelente. Yo creo que va a ser un tema por demás interesante para que tengamos información acerca de lo que está ocurriendo en los varones, pero que también puede ser causa de algunas enfermedades. Pero ¿sabes qué, Arturo? Quiero mandarle saludos también a nuestra compañera, la licenciada Dulce Torres. Está recuperándose ya convaleciente de su operación que tuvo hace algunos días, y queremos mandarle saludos, Dulce. Espero que estés muy bien, que nos estés viendo y sobre todo que te recuperes muy pronto para que estés aquí con nosotros dándole la chispa que tienes tú aquí al programa. Así es, te mandamos un abrazo muy grande con nuestros mejores deseos. Vamos a ir un corto comercial, Michu, y para que el doctor ya venga, porque estoy seguro que allá en casa tanto las señoras como los señores tienen muchas preguntas y muchas cosas interesantes que quieren conocer. Así es, y acuérdense, compartan con todos nuestras redes sociales. En el YouTube es Metrópoli Monterrey, y en la fanpage de Facebook estamos también como Metrópoli Monterrey, y también en el Instagram como Metrópoli Monterrey. Háblenle a todos y vénganse a escuchar lo que vamos a compartir con ustedes en este programa de Metrópoli Monterrey. Regresamos. La importancia de contar con estudios diagnósticos de imagen de la mejor calidad los tenemos nosotros en Resonancia Dinámica e Imagen. RDI está abierto para ustedes los 365 días, las 24 horas del día. Es importante para nosotros y para el médico, sobre todo, contar con estudios de la mejor calidad. Radiografías, estudios de ultrasonido, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas son importantes para llegar a un diagnóstico adecuado y que te puedan dar un tratamiento mejor en tu salud. Y regresamos, estamos aquí con nuestro invitado de esta noche, el doctor Anel Aragón. Anel, cuéntale a la gente un poquito de tu actividad médica, que te conozcan un poquito más aquí en el programa de TV, qué has hecho, qué haces, tu trayectoria, así en resumen, para que la gente sepa un poquito más de ti. Bueno, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al terminar mi carrera me fui a la Ciudad de México a hacer la especialidad de urología. Estuve en un hospital de la Secretaría de Salud, el Hospital General de México, y terminando mi especialidad regreso a mi terruño a la ciudad de Monterrey. Tuve varias posiciones en mi trayectoria urológica. Fui presidente del Colegio de Urólogos de Nuevo León, posteriormente fui presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, y tuve el gran honor de poder ser el presidente del Consejo Nacional Mexicano de Urología. Durante esa trayectoria también me desarrollé, hice una subespecialidad en trasplante renal, y es uno de mis temas también de pasión, ¿verdad? Entonces es más o menos una parte de la trayectoria que he realizado.
Muy modesto el doctor Anel, pero realmente nosotros los que lo conocemos y tenemos esa fortuna de convivir con él, sabemos que es un excelente referente en el área de la urología. Así que, doctor Anel, tenemos ahorita un tema por demás interesante que nos vas a compartir. Platícanos un poquito de esto de la disfunción eréctil, pero como un signo de inicio de otras enfermedades, ¿verdad? Es correcto, Chuy. Mira, primero agradecerle, Chuy, Arturo, a la licenciada Dulce, que ojalá tenga una recuperación muy pronta de su procedimiento quirúrgico. Gracias de su parte. Y bueno, el tema de la disfunción eréctil es un tema muy interesante, pero lo vamos a ver bajo el esquema de que la disfunción eréctil puede ser el desencadenante o el síntoma pivote de muchas enfermedades que el paciente puede presentar, ¿verdad? La disfunción eréctil, a fin de cuentas, puede traducirse en una alteración y una falta de comunicación en el ambiente matrimonial, ¿verdad? Hace muchos años, estamos hablando de hace más de 30, 35 años, se pensaba que la disfunción eréctil generalmente era de causa psicológica, y eso ha ido cambiando totalmente. Casi la gran mayoría de las causantes que desarrollan una disfunción eréctil son enfermedades orgánicas, son enfermedades que tenemos de fondo y en muchas ocasiones no las conocemos, no las sabemos y las descubrimos durante su evaluación, siendo el motivo de la consulta la disfunción. Para poder adentrarnos en el tema, tenemos que definir qué es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la capacidad en el hombre de poder tener una tumescencia o erección suficiente que le permita tener un encuentro sexual adecuado y pleno con su pareja. Tenemos que ver la erección o tumescencia peniana no como simplemente un acto en el hombre, sino esto se lleva a cabo después de tener una muy buena comunicación con su pareja, una muy buena relación con su pareja y lograr el encuentro sexual con ella, que es una entrega de hombre-mujer y es recíproco y es una entrega de confianza, de cariño, de amor. Entonces, eso es la definición de disfunción eréctil. Otro punto importante es que pensamos que es muy infrecuente esta presentación. La disfunción eréctil en pacientes arriba o hombres arriba de 40 años en adelante, generalmente se presentan el 52% de todos los hombres. Tenemos que definir y conocer que la disfunción eréctil puede ser desde leve, puede ser moderada o puede ser severa. El grado 1 o disfunción leve generalmente se presenta en pacientes más jóvenes, en los cuales el hombre empieza a percibir que la tumescencia es un poquito menor y lo primero que disminuye en rigidez es el glande. Es uno de los cambios iniciales o que empieza a notar el hombre, y esto generalmente se presenta a partir de los 40-45 años de edad. Los hombres también sufrimos cambios hormonales igual que la mujer. La mujer tiene cambios hormonales en ese mismo rango de edad, entre los 40-45 años de edad, pero la mujer lo manifiesta abiertamente con alteraciones de los periodos menstruales. En cambio, el hombre, hay cambios hormonales también y lo manifiesta con un crecimiento lento y progresivo que se va aumentando de la próstata y también de una disminución en la rigidez o tumescencia peneana. El grado 2 es aquel grado en el cual la rigidez es suficiente para permitir la penetración en la pareja o en la mujer durante el acto sexual, pero durante el encuentro sexual cede la tumescencia o la erección. Y el grado 3 o más severo, generalmente a mayor edad, mayor grado lo presentan los hombres, es aquel paciente en el cual no tiene suficiente tumescencia o erección para lograr la penetración. Entonces podemos decir que tenemos diferentes grados de disfunción eréctil. Y volviendo nuevamente a la casuística,
los hombres de 40 años en adelante, el 52% vamos a padecer algún tipo de disfunción eréctil y el 35% de ese grupo de pacientes con disfunción, la disfunción puede ser moderada o severa, más bien es moderada o severa en base a las estadísticas internacionales. Wow, doctor, pues la verdad es que esta información está bien importante, muy interesante, sobre todo porque, como dices tú, doctor, la mayor parte de los varones vamos a presentar, no me quisiera incluir, pero pues ni modo, o sea, estamos dentro del género, así que muy seguramente pudiéramos tener algún grado de disfunción, el cual nosotros pudiéramos en un momento dado no tener plenamente identificado y pensamos, no, es que ando cansado, ando estresado, traigo muchas broncas y a lo mejor por eso no se me para bien, no mantengo esa erección. Y resulta que cuando empezamos a buscarle, vamos a la consulta con el urólogo, resulta que traemos algún otro problema de base. ¿Así llega algún paciente con ustedes a la consulta? Sí, claro. El grado de disfunción puede ser tan severo que en muchas ocasiones el motivo de consulta es un conflicto con la pareja o inclusive una separación o divorcio por esta causa, ¿verdad? Recordemos que el acto de la relación sexual es un encuentro espiritual, amoroso entre dos personas, y esto mejora la comunicación entre las parejas, ¿verdad? ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en México? Nosotros somos un país el cual ocupamos en la actualidad el segundo lugar en obesidad. La obesidad de por sí misma es un desencadenante de poder presentar disfunción eréctil. A mayor obesidad, el grado de severidad de la disfunción puede ser mucho mayor. Cuando un paciente tiene obesidad, se desencadenan otras alteraciones, como es la presencia de elevación del azúcar en la sangre o la diabetes. La diabetes es una enfermedad silenciosa y en México es una de las patologías más frecuentes que padece nuestra población. Sí. ¿Qué sucede con el paciente diabético? Un paciente diabético maltratado, mal manejado, con un control inadecuado de su azúcar, entonces empiezan a haber dos alteraciones principalmente. Uno de ellos es la disminución de los vasos sanguíneos, del flujo de los vasos sanguíneos, sobre todo de la microcirculación. Los pacientes diabéticos notan alteraciones de la sensibilidad de sus extremidades, pueden ser las manos o pueden ser los pies, pero también se agrega una alteración neurológica que se llama desmielinización de los nervios. Esta desmielinización o la mielina es una sustancia que cubre a cada una de las fibras nerviosas. Es como si a un cable telefónico yo le quito el recubrimiento, entonces empieza a haber fuga de energía. Y recordemos que parte del mecanismo de la erección es ejecutado también por el sistema nervioso. Necesitamos un estímulo, necesitamos una señal del sistema nervioso central para que se empiece a desencadenar el llenado por medio de un sistema nervioso, el llenado del pene con componente sanguíneo. Pues muy bien, ha sido bastante clara tu explicación y vamos a ir viendo esto de manera gradual y específica por parte de Anel. Vamos a hacer un corte comercial y continuamos con el tema tan apasionante este. Regresamos. Ahorita regresamos, quédense con nosotros. Gracias. Bueno, muy bien.
Miren aquí la cara de mortificación que tenemos todos nosotros. Anel, en una ciudad como Monterrey, en un estado como Nuevo León, una pregunta que yo te hice ya anteriormente, donde desde jovencitos estamos obesos, desde jovencitos tenemos o manejamos niveles de lípidos en sangre muy altos, que tenemos jóvenes hipertensos, diabéticos ya a los 30 años. ¿Hay alguna estadística, hay algún tipo de incidencia que tú me digas, bueno, el 10%, el 20% de la población juvenil o de los maduros andan con ese problema, o más de la mitad? ¿Hay algún tipo de dato más específico? Sí, mira, Arturo, una pregunta muy interesante porque nuestra región es de carne asada, es de cerveza, las cervezas tienen carbohidratos, ¿verdad? Vamos empezando, si ustedes se dan cuenta, pues puede que estemos delgados del tórax, pero a nivel abdominal aumenta nuestro diámetro abdominal y eso es parte de la obesidad, ¿verdad? Es un acúmulo de ingerir tanta grasa en los alimentos, la cerveza que equivale más o menos a 250, 350 calorías, casi es una torta, ¿verdad? Entonces tenemos que graduar todo lo que estamos ingiriendo y este aumento de peso gradual que vamos adquiriendo desencadena también la hipertensión arterial en muchos de nuestros pacientes. La hipertensión arterial puede ser silenciosa igual que la diabetes, no nos damos cuenta de esta alteración y recordemos, la manifestación a lo mejor es la alteración de la erección. Entonces esta hipertensión tarde o temprano daña nuestros vasos sanguíneos y empieza a limitar la llegada adecuada de sangre a los cuerpos cavernosos, que son 2 cilindros laterales que se encuentran en el interior del pene y son los que se llenan de sangre, al igual que se llena de sangre lo que es el glande o la cabeza del pene. Entonces eso le da la rigidez o la tumescencia, ¿verdad? Entonces es otro factor la hipertensión. Ahora, ¿qué sucede también en nuestras reuniones, Arturo? Sucede que a lo mejor alguien fuma y es fumador y el tabaquismo influye también en nuestros vasos sanguíneos y en nuestro sistema vascular, ¿verdad? Este tabaquismo es un predisponente a producir disfunción eréctil y el alcoholismo también. Probablemente una copa, dos copas, una o dos cervezas te permiten relajarte, te permiten a lo mejor aumentar la libido, ¿verdad? Pero ya más de esas bebidas entonces inhiben tarde o temprano el efecto de la erección. Es que fíjate, voy a hacer algo, vamos a romper paradigmas, porque la información es para romper paradigmas o conceptos que uno tiene muy marcados. Yo soy muy amigo de los karaokes, de las parrilladas, de gente que le gusta el ambiente bohemio vernáculo aquí en la ciudad, que son cientos de miles o millones, y vamos a romper con el esquema aquel que el típico bebedor de todos los días, el típico parrillero de todos los días, el fumador, y si conjugamos los 3 factores en una sola persona en cientos de miles reproducidos, pues aquel fumadorzote, tomadorzote y comedor de carne siempre a cada rato y aparte con sobrepeso, pues yo creo que no va a ser un buen amante, ¿verdad? Vamos a ir rompiendo paradigmas porque de repente, pues ahí te cuentan leyendas a ellos ahí en la reunión y que ya, 4, 5, eso que 2 horas ahí seguidas. No es cierto, sí. Lo mejor es tener una cuestión equilibrada en cuanto a nuestros gustos regiomontanos, estoy de acuerdo, su cervecita, su carne asada, su cigarrito moderado, evitamos las condiciones primarias que después desembocan en una disfunción eréctil y pues a cuidarnos, creo yo que vale la pena el consejo. Sí, correcto, nuestro organismo nos empieza a cobrar, ¿verdad? E insisto, la manifestación a lo mejor es esa diferencia en el grado de tumescencia o de rigidez peneana. ¿Qué sucede con todo este tipo de dietas? Bueno, se va a aumentar los niveles de colesterol en la sangre, ¿verdad? Ese colesterol es grasa. Y yo lo comento en un diálogo muy sencillo con mis pacientes. ¿Qué sucede en un lavabo en el cual nosotros estamos usándolo y estamos depositando grasa en ese conducto? El tubo tarde o temprano se empieza a obstruir en su periferia hasta que reduce la luz por el cual pasa el líquido, en este caso la sangre. Esa reducción va a provocar alteraciones tanto coronarias,
¿verdad? Como a nivel del flujo peneano también. Entonces, está bien demostrado científicamente que cuando un paciente tiene cierto grado de disfunción eréctil, principalmente es moderada o severa, el paciente tiene un alto porcentaje de tener coronariopatías, o sea, obstrucciones de las coronarias. Esto está científicamente demostrado desde hace varios años. Entonces, ¿cómo la disfunción por sí misma nos debe de permitir una evaluación correcta, una evaluación completa? No simplemente es, como decimos, dar la pastilla o dar esta opción de tratamiento o comprar un medicamento que venden promocionado, etcétera. Hay que evaluarnos, ¿verdad? El fondo de la alteración de la erección puede ser una enfermedad que nosotros a lo mejor no hemos podido detectar o no hemos detectado. Entonces, ya mencionamos, podemos detectar pacientes que no se sabían diabéticos, que no se sabían hipertensos, que tienen obesidad, que tienen un tabaquismo moderado a severo o alcoholismo también, y tienen elevación de las grasas como colesterol y triglicéridos. A todo este síndrome se le llama en la actualidad síndrome metabólico. Es un síndrome en el cual desencadena muchas alteraciones, pero te platico, ¿cuál es el desencadenante principal? Es el sobrepeso. Un paciente que tiene estas alteraciones y empieza a disminuir su peso o a acercarse a su peso ideal, puede bajar los niveles de azúcar, puede bajar su presión arterial, ¿verdad? Puede bajar por sí mismo los niveles de grasas en su sangre y a lo mejor va a requerir menos medicamentos para hacer los ajustes adecuados en su organismo. Y lógicamente se va a traducir con una mejora en la calidad de la erección y de la tumescencia. Doctor, aquí con esta parte, cuando todavía no nos damos cuenta de que algo nos está pasando y a lo mejor ya tenemos algunos otros síntomas de alguna enfermedad, pero no son los que nos mueven a ir a consultar. Nos mueven a ir a consultar cuando el amigo no está funcionando bien, ¿verdad? Es lo que dice, güey, no, yo tengo que ir a checar porque yo siempre he prometido y siempre he dicho y he hablado que soy muy cumplidor y resulta que ahorita no estoy jalando bien gracias o no a mi amigo, ¿verdad? Al compañero. Sin embargo, aquí en cuanto al funcionamiento del pene, en este caso al mantener una erección, cuando una persona se está dando cuenta que ya no puede mantener bien una erección y decide automedicarse con algunas famosas pastillas, ¿qué tan beneficioso es que estén haciendo eso? Bueno, me queda claro que la automedicación jamás va a ser buena, ¿sí? Siempre tiene que ser prescrita por un médico y si es por un médico experto en el tema, mucho mejor. Sin embargo, en la experiencia de ustedes, ¿qué consecuencias pudiera tener esa automedicación al plazo, no? Sí, fíjate, Chuy, es cierto, en ocasiones por recomendación, simplemente por medios de publicidad, van y compran medicamentos, ¿verdad? Cuando cada medicamento se debe de ajustar a cada paciente en ideal. Cada medicamento que venden en el mercado, que está perfectamente y científicamente avalado, tiene sus indicaciones precisas, tiene sus tiempos de absorción, tiene sus tiempos de efecto y sus tiempos de eliminación. Entonces tenemos que adecuarlo a la vida sexual también de cada paciente, ¿verdad? No podemos tomar un medicamento en forma rutinaria. Ahora, claro, ¿qué va a suceder con el tiempo si nosotros no corregimos las enfermedades de base o las enfermedades desencadenantes de la disfunción? Va a llegar un momento en que el medicamento con el tiempo ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la obstrucción de los vasos, dados por la hipertensión, dados por el colesterol elevado y los triglicéridos, dados por la diabetes, cada vez se va a ir reduciendo y a pesar del medicamento, de los medicamentos orales que son facilitadores para la erección, estos medicamentos lo que producen es mejoran la respuesta de tumescencia, mejoran el grado de rigidez, mejoran la confianza en el paciente. Son medicamentos idóneos, pero tienen que estar perfectamente bien evaluados. Y mi recomendación es no te automediques.
Por favor, evalúate, acércate a un urólogo que te evalúe, porque probablemente tú no sepas que tienes un problema de fondo. Los triglicéridos y colesterol no se manifiestan con nada al inicio. No hay un síntoma que nos haga sospecharlo. El azúcar en sus inicios o la diabetes tampoco, ¿verdad? O podemos tener algunas otras alteraciones, por ejemplo. Un paciente, así como comenté, que a partir de los 40-45 años de edad nosotros tenemos cambios hormonales, también nuestra próstata empieza a cambiar y a crecer. Es demostrado científicamente que a mayor volumen y tamaño de la próstata conforme va transcurriendo la edad, hay mayor posibilidades de poder tener disfunción eréctil. Y también a mayor síntomas urinarios relacionados al crecimiento de la próstata, por ejemplo, dificultad para poder orinar, chorro delgado, poca fuerza, orinar a goteo o orinar en forma intermitente, o sea, por pausas, etcétera. Todo esto puede ser síntomas relacionados al crecimiento prostático y también tiene un efecto directo con la erección. ¿Por qué? Porque la próstata forma parte del aparato reproductor masculino y el aparato reproductor masculino es todo un sistema, ¿verdad? Entonces son detalles que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, estamos pensando que solamente arriba de 40 años. Quiero que sepas que de jóvenes adolescentes a 40 años de edad, del 1 al 10% de esos hombres en ese rango de edad, o sea, de pacientes jóvenes, pueden también tener disfunción eréctil, algún grado de disfunción, y hay sus razones del por qué. Mira, pues qué interesante. Anel, estamos siendo bombardeados por directas e indirectas y cuestiones que nos pueden hacernos partícipes del tema. Yo quisiera que en el siguiente segmento, si es posible, estructuráramos un poquito esa cuestión de los medicamentos que se usan para facilitar, como tú dices, la erección. Otra porción de plática, si pudiéramos hablar de los suplementos anabólicos muy usados en los gimnasios y con la falsa creencia de que el que está musculoso y esbelto sin pancita es muy potente, cuando pasa seguramente lo contrario, y algún otro tipo de información que la gente tenga en su cultura inversa. Yo le llamo cultura inversa, creer lo que no es posible en base a conceptos que tampoco son creíbles, pero que la gente cree a pie juntillas. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con estos 3 aspectos tan interesantes y que Anel nos quite todas las dudas. Claro. Excelente, excelente. Quédense con nosotros, porque vamos a seguir con este tema. Volvemos. Háblale al compadre, háblele, todo es tiempo. Conoce la nueva línea de productos Paldermia. La línea de productos con la más alta tecnología. Paldermia, expertos en el cuidado integral de tu piel. El resultado de la fitoquímica aplicada a la piel. Diversos estudios han demostrado que el ácido hialurónico tiene como función principal la hidratación y la reparación de las fibras de colágeno y elastina. Paldermia incorpora este activo en un tratamiento completo que repara, hidrata y protege nuestra piel para contrarrestar los efectos del envejecimiento. Creado con la mejor tecnología innovadora. Obtén una piel radiante cada mañana, porque una piel sana es belleza y poder. Paldermia, expertos en el cuidado integral de tu piel. Salud que se traduce en belleza. Porque tener una piel bella es cosa de todos los días. Paldermia. Bueno, ya estamos de regreso aquí con el doctor Anel Aragón, y la pregunta que yo le comentaba tiene que ver con varios aspectos que tenemos en la cultura general mal ubicados, creo yo. Uno, esto de las famosas pastillas que en cualquier reunión de hombres, en cualquier junta, incluso de médicos,
incluso de colegas, ahí te van esas pastillas que me dieron mis representantes, ahí te va esta y otra que es novedosa, que es nueva, y sin consultar, sin evaluarnos, sin saber si nos hacen bien o mal, ahí vamos directo. Entre jóvenes no se diga, se usan de manera habitual sin que aparentemente lo necesiten. La combinación de los suplementos y su uso arraigadísimo aquí en los gimnasios de Monterrey, pero súper arraigado, de qué manera afecta. Y por último, preguntarle a Anel qué experiencia tiene en disfunción eréctil con jóvenes. Sí, Arturo, mira, como comenté, los jóvenes también tienen un 10% de incidencia o de presentación de disfunción eréctil en menores de 40 años. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, recuerdo el caso de un joven que llegó al consultorio, tenía un promedio de unos 26, 28 años, en el cual él se acercaba precisamente por dificultad para tener una erección adecuada con su pareja. Y haciendo un poquito de historia con el paciente y tratando de obtener información, nos dimos cuenta que era un joven que se levantaba a las 6 de la mañana, se iba al gimnasio en la mañana, tal vez el consultor de ejercicios le daba ciertos esteroides anabólicos, ¿verdad?, para aumentar su masa muscular y tener una mayor presencia física, ¿verdad? ¿Qué sucede con los esteroides anabólicos? Los esteroides anabólicos estamos modificando nuestro sistema hormonal. Un joven de 20, 26 años no necesita hormonas, él tiene suficientes de sobras hormona masculina, que es la testosterona. Esta testosterona se produce principalmente a nivel de testículos, de ambos testículos. Entonces no necesitamos ningún refuerzo para esto. Pero cuando inyectamos o utilizamos estos recursos de anabólicos, esteroides, modificamos. ¿Y qué sucede? Elevamos tanto los niveles de testosterona que nuestros testículos detectan que no necesitan producir más. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados niveles de testosterona en la sangre. Entonces se inhiben, y si lo utilizamos por mucho tiempo, por años, como era el caso de este joven, entonces el testículo se inhibe en su producción. Llegó un momento en que él necesitaba a fuerza utilizar testosterona suplementaria para poder tener apetito sexual o líbido, que la testosterona es uno de sus efectos, y también participa en la erección. Entonces, imagínense un joven de esa edad, el cual tiene una disfunción por utilizar medicamentos mal indicados, ¿verdad? O el otro caso también de otro joven que se levanta también muy temprano, se va a su trabajo, está desde las 8 hasta las 9, 10 de la noche laborando en forma intensa. Después de ahí se sale porque va con sus amigos, se va a la reunión, se va a la fiesta, se desvela, fuma, toma, y posteriormente llega a su casa a las 1, 2 de la mañana y llega a dormir de 2 a 6. Llega un momento en que esto es una fatiga, ¿verdad? El paciente se demostró, y lo estudiamos, donde no tenía ninguna causa orgánica, ninguna enfermedad orgánica, pero la único desencadenante de esto era una fatiga corporal, ¿verdad? Entonces, estas situaciones nuestro organismo nos los empieza a cobrar de esta forma o de esta manera. Claro. Ahorita que comentas esto, doctor, de la fatiga crónica que muchos quizá hemos experimentado en algún momento dado de nuestra vida, debido a nuestra carga de trabajo, debido a nuestra habitual rutina, y a veces buscamos no queremos medicamentos porque no nos sentimos enfermos, pero nos sentimos agotados, y buscamos remedios naturales que te recomiendan el ginkgo biloba, que te recomiendan ¿cómo se llama el otro? El ginseng, o las famosas bebidas energéticas, y que aparte, además de ello, hay gente que dice, no, pues yo con la bebida energética, más el alcohol, más una pastillita del color que quieras, con esto muy bien. ¿Es cierto eso? Mira, primero, es muy probable que ellos no necesiten ningún medicamento. Claro. Punto número 1. Y segundo, es solamente muchas ocasiones es psicológico, ¿verdad? Es psicológico. Es como si yo le doy una pastilla de dulce, que nosotros podemos decir un placebo, diciéndole, esto que te estoy dando, joven,
te va a desarrollar un apetito sexual, vas a tener una excelente erección y sucede. O sea, es el efecto placebo, Claro. ¿verdad? Entonces, mi recomendación, y esto lo utilizo, es una regla en nuestra medicina, utilicemos el mínimo de medicamentos, o sea, utilicemos solamente los medicamentos que nos van a mejorar, ¿verdad? Pongamos en la balanza el beneficio que nos está dando el medicamento en relación con algunos de sus efectos. Entonces, debemos de utilizar los mínimos medicamentos para no sobrecargar nuestro organismo, ¿verdad? De medicamentos que, como ese ejemplo, Chuy, no los necesitamos o no los necesitan ellos, ¿verdad? Otro ejemplo también de gente joven, es muy frecuente, una de las enfermedades de la próstata. Bueno, la próstata se puede enfermar de 3 formas: infección prostática, crecimiento prostático dado por la edad y por cambios hormonales, y un cáncer prostático. La prostatitis o infección prostática se presenta en la gente que tiene una vida sexual activa, y esa vida sexual activa generalmente es mayor de los 18 a los 50 años de edad, ¿verdad? Entonces, cualquier hombre puede adquirir una infección a nivel prostático, no en la orina, sino a nivel de la próstata, y esto se llama prostatitis. Puede ser de tipo bacteriana y se transforma en una prostatitis bacteriana crónica. Esto, al estar infectada la próstata, también puede inhibir el grado de rigidez o de tumescencia del pene, o inclusive provocar disfunción eréctil grado 3, ¿verdad? Muy bien. Aquí quisiera agregar un comentario. Tú ya nos acompañaste, doctor, en el programa de radio. Sí. Bueno, posteriormente a esa intervención que tú tuviste en uno de nuestros programas, hubo jóvenes que hicieron varios la misma pregunta, y es que si la masturbación excesiva, no sé a qué le llaman excesiva, pero pues quiere decir que muy seguido, ¿verdad? Visitan ahí al amigo con su mano, que si eso les puede afectar de alguna o de otra manera en el grado de disfunción eréctil que pudiera empezar a edad más temprana. Mira, no, la masturbación es un recurso que el hombre llega a utilizar simplemente para lograr el orgasmo o la eyaculación, ¿verdad? Todos los hombres debemos de tener una educación sexual, ¿verdad? La masturbación es simplemente desencadenar la eyaculación y un orgasmo en el hombre y listo, ¿verdad? ¿Qué le produce al hombre? Pues le produce una relajación. Está mal encaminado cuando la masturbación es para desestrés o quitar una tensión, porque entonces la actividad sexual de la masturbación no se está llevando en forma adecuada. La relación sexual de pareja es lo ideal, pero pues puede que estemos hablando de un paciente que no tenga una pareja o no tenga una pareja estable. Ahora, la frecuencia en la masturbación no tiene un efecto directo en la disfunción eréctil, ni tampoco tiene tampoco un efecto directo en el crecimiento de la próstata, que es una de las preguntas que en muchas ocasiones nos hacen. Así es. ¿Verdad? Cada persona toma la decisión de realizar una masturbación o no realizarla, ¿verdad? Entonces, y la frecuencia pues varía de persona a persona. Lo que yo recomiendo es que si tú estás utilizando la masturbación como efecto, como desestresante, como quitar tu tensión, entonces lo estás mal canalizando, ¿verdad? A lo mejor tú tienes un problema de angustia, de ansiedad, y es lo que tú tienes que controlar y poder manejar en forma adecuada. Bueno, muchas gracias. Pues yo no sé qué decir, la verdad. Estoy seguro que muchos jóvenes en su casa les llevan así.
Pero finalmente, yo sí tengo otra pregunta un poco menos inquietante que esa. Los efectos que has mencionado de hipogonadismo, de disminución del tamaño de pene y de testículos por suplementos en gimnasios, que están muchos atentos a esta pregunta, claro, ¿son reversibles o hay un punto en que ya no puedan ser reversibles? Híjoles, Arturo, una pregunta excelente, porque muchas ocasiones cuando se usa esto por muchos años o mucho tiempo puede ser irreversible. Ah, caray. O sea, el paciente no vuelve a recuperar los niveles de testosterona adecuados, los cuales le van a permitir tener una erección adecuada y un apetito sexual o líbido en forma adecuada. Y muchas ocasiones nosotros tenemos las herramientas suficientes para medir el grado de alteración o los niveles de testosterona en la sangre y poder utilizar sustitutos de testosterona perfectamente bien indicados, ¿verdad? Okay. Eso es importante. O sea, el uso hormonal siempre debe de estar perfectamente bien indicado y bajo una justificación. No es lo adecuado utilizar, como lo comentamos hace un momento, utilizar o tomar la decisión de gente inexperta que se atreva a invadir tu organismo y tu sistema hormonal, porque tarde o temprano puede que no sea reversible esta situación y se quede el daño en forma permanente. Pues mira, lo comento porque hay dos cosas con las que uno se topa muy seguido. Una es el tipo que está increíblemente apuesto, marcado, musculoso, delgadito, magro y completamente dedicado a la perfección de su cuerpo. Y curiosamente tú, pues digo, sin que uno se fije, checa los pósters de los concursos de fisiculturismo, checa de manera intencionada esa área y dices, pues parece que no hay nada. Parece que no hay nada, entonces va a tener la chica en su casa un muñequito bien escultural, pero disfuncional. Entonces, para que los jóvenes que están en su casa y que comienzan a venderles la idea de que esa es la manera de hacer un cuerpo perfecto y bonito, piensen en las consecuencias, no ahorita, en 5, 6, 7, 8 años. Muy bonitos, pero pues sin jale, ¿verdad? Y por último, la otra cuestión, se me fue, pero bueno, seguimos. Bueno, fíjate, antes de esto, doctora Anel, si me permites, aunado a lo que está muy certeramente comentando Arturo, además, jóvenes se ponen en riesgo porque muy seguramente el que se los está indicando no es médico, o sea, es un instructor que no tiene nada de malo, probablemente sepa mucho de cuestiones de ejercicio, rutinas, pero de estar indicando medicamentos y de uso anabólico menos. Además, utilizan también algunos que no son de humanos, o sea, utilizan anabólicos veterinarios. Entonces, imagínate, es mucho el riesgo que le pueden provocar a los riñones, al corazón, al hígado, entre otras cosas. Un hígado graso extenso. Y ya me acordé de lo que te quería preguntar y de lo que le pasa a uno en las reuniones con los amigos, en las juntas, ahí en las tertulias masculinas, donde todo el mundo trae en boga, traigo una cajita con inyección de testosterona, póntele para que te alivianes, y se van pasando las marcas de testosterona para ponérselas ellos solitos por su cuenta, sin ningún tipo de educación ni de indicación médica, y es una práctica común, la gente debe saberlo. Sí, común. Fíjate, tú, Arturo, que eres un médico radiólogo y tienes mucha experiencia en esto, cuando nosotros evaluamos los testículos, uno de los recursos es el ultrasonido testicular. ¿Las dimensiones? Y vemos el tamaño de los testículos. Un testículo puede medir de 3 a 4 centímetros promedio, depende la estructura de cada paciente, pero ellos tienen testículos de 2 centímetros, a veces hasta menores, y esto es una atrofia testicular dada por medicamentos de este tipo. Perdón que interrumpa, sí. Ya para corte. A ver si de regreso nos dices qué otros medicamentos que no sean anabólicos esteroides ni hormonas autoprescritas pueden causar hipogonadismo. Ahorita que regresemos, Muy bien, yo no uso ni una cosa ni otra de lo que han comentado y se nota, ¿no? Alegre. Pero por pura precaución sí uso otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, yo uso mucho antiácidos, omeprazol, tomo un antihipertensivo todos los días
Y yo quisiera preguntarle a Anel si esos tipos de medicamentos o algunos otros medicamentos que no sean anabólicos, esteroides ni hormonas autoinyectadas pueden causar hipogonadismo, o sea, disminución del volumen, del tamaño de los testículos y el pene. Ciertos medicamentos que en un bajo porcentaje pueden provocar cierto grado de disfunción eréctil, ¿verdad? Puede que a lo mejor sea una disfunción leve o moderada, pero el paciente lo puede llegar a percibir y la pareja lo nota. Yo digo disminución de tamaño, aparte de la disfunción eréctil. No, disminución del tamaño solamente la sustitución hormonal. Pero, Excelente. por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para la hipertensión, como los diuréticos tiazidas, es una clasificación de diurético. Muy bien. Algunos alfa bloqueadores, que son medicamentos antihipertensivos, unos inhibidores de la angiotensina, ¿verdad? O bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Estos medicamentos se utilizan para la presión arterial y en algún bajo porcentaje pueden llegar a provocar en algunos pocos casos alteraciones de la erección. Ahora, ¿qué otros medicamentos también pueden influir en el grado de tumescencia o de erección? Son algunos antidepresivos, ¿verdad?, que se utilizan para trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿verdad? Algunos antipsicóticos, que generalmente son trastornos, se utilizan en trastornos psicológicos más severos. Así es. ¿Verdad? Y hay un grupo de medicamentos que nosotros los urólogos utilizamos para el crecimiento de la próstata. Aunque son medicamentos excelentes y tienen mucho beneficio para los pacientes, menos del 5% de los pacientes pueden llegar a presentar cierto grado de disfunción al estar tomando medicamentos para el crecimiento prostático benigno. Para prevenirlo. Sí, para mejorar los síntomas urinarios y para disminuir, sobre todo, los que disminuyen el volumen de la próstata, ¿verdad? Ok. Doctor, también resultaban ahí algunas preguntas acerca de algunas enfermedades que se pudieran haber tenido en los inicios de la vida, algunas propias de la infancia, como la parotiditis, ¿verdad? Las paperas, para la gente que no está familiarizada con el término, o que dejan algunas secuelas hacia la adolescencia, hacia la juventud. Y me atrevo a preguntar también, yo recuerdo durante la infancia y adolescencia algún juego rudo que había entre los chavos ahí del barrio, y era pegarnos en los testículos, pegar el golpe directo en el pene, o sea, donde le dabas el golpe a la raza. ¿Eso como secuela puede dejar algún problema de disfunción? Es raro, por ejemplo, hablando de traumatismos directos, que el traumatismo por sí mismo, porque sobre todo el mecanismo de la erección está regulado por vía hormonal y no se modifica con el trauma. Claro, puedes tener un hematoma o colección de sangre a nivel testicular, o si llega a ser muy severo, por ejemplo, algunos trabajadores de la industria que están en una línea de producción y de repente el pantalón le toma la línea y le puede machacar el testículo y provocar una fractura testicular. En esos casos a veces llegan a perder el testículo, ¿verdad? Ahora, una situación también a propósito de esto es que con un solo testículo nosotros podemos tener niveles adecuados hormonales, ¿verdad? Y también podemos llegar a tener familia. O sea, nuestra fertilidad no se ve estrictamente comprometida. ¿Por qué? Porque ese testículo va a crecer para compensar la ausencia del otro. Ahora, hay niños que en ocasiones, como comentabas, Jesús, pueden tener parotiditis, que es una enfermedad de tipo viral. Cuando tienen la parotiditis o el crecimiento de las glándulas parótidas, que son las que producen la saliva en la boca, este proceso inflamatorio dado por el virus puede también instalarse a nivel del testículo, y en ese momento de padecer esta patología también puede haber un aumento muy importante del testículo. ¿Cuál es la secuela de esto? Esto puede provocar una atrofia totalmente del testículo después de que cede el proceso inflamatorio y afectar severamente la producción espermática y los niveles hormonales también. Y una otra patología que ahorita recuerdo también es aquellos niños que nacen en los testículos.
nacen o su desarrollo inicial es a nivel de la espalda. Ahí es donde está el testículo. Y durante nuestra etapa embrionaria, el testículo empieza a descender por detrás del abdomen, atraviesa la ingle y generalmente cuando nacemos, al nacimiento ya tenemos el testículo en la bolsa escrotal. Así es. Pero hay niños que en ocasiones el testículo se queda a medio camino, o sea, se queda en la ingle que se llama criptorquidia inguinal o criptorquidia dentro del abdomen, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es que esos pacientes tenemos que acercarlos con algún urólogo para que haga el procedimiento quirúrgico adecuado o de tipo médico hormonal también, para intentar descender el testículo a la bolsa escrotal. ¿Y por qué hace el viaje el testículo hasta la bolsa? Porque necesita estar a una temperatura más fresca, Chuy, ¿verdad? 3 grados menos para que pueda desarrollarse y pueda producir espermatozoides. Así es, correcto. ¿Verdad? Entonces, son factores que si no se tratan en tiempo pueden afectar severamente la producción hormonal y espermática. Y estos niños siempre, a todo el público, deben de intervenirse quirúrgicamente antes de los 4 años de edad. Es la edad ideal para intervenirlos. Bueno, yo tengo otra pregunta que también va muy ad hoc con esto, porque son otros factores que a lo mejor no hemos contemplado, pero que muchos hombres en el medio masculino, cuando nos juntamos otra vez y nos reunimos, tienen esa duda. Hay 2 cosas que a un hombre ya maduro, arriba de los 30 años, le mortifican, 30, 40 años, le mortifican, y tiene que ver o está en relación con su función eréctil posterior. Uno es la vasectomía, si afecta o no afecta la función eréctil o no, y el otro, ya en personas más grandes, las operaciones de la próstata, afectan o no la función eréctil, porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha es de los 30 años para arriba y están con esas dudas muy naturales acerca del tema. Es correcto. 2 preguntas excelentes. Muy buenas. Pareces urólogo, Arturo, ¿verdad? una de ellas, voy al de la cirugía prostática. En la actualidad, la cirugía prostática se puede realizar a través del conducto de la uretra por donde orinamos, llegar al interior de la próstata que al crecer cierra su luz. Entonces nosotros lo que realizamos es quitar tejido prostático como si fuera un túnel que está totalmente colapsado y no permite el paso. Entonces nosotros ampliamos ese conducto para que la orina pueda salir con facilidad. Al estar quitando tejido, se utiliza energía, y esa energía puede provocar cierta temperatura que puede dañar a unos nervios que están inmediatamente por detrás de la próstata, y pueden ser dañados esos nervios. Ahora, este tipo de cirugías de la próstata pueden provocar, afortunadamente, solamente el 2% de grado de disfunción eréctil. O sea, de 100 pacientes pudiera suceder que en 2% de ellos, o sea, de 100, 2 pacientes puedan desarrollar algún grado de alteraciones de la erección. Y la otra pregunta que me hiciste, Arturo, su relación con la vasectomía. Era la relación con la vasectomía. Y tengo otra que me acaba de surgir por lo que acabas de decir. El testículo en su interior tiene 1 millón de conductos, que es donde se producen los espermatozoides, y todos ellos salen de ese millón, forma una estructura en la cara posterior del testículo que generalmente no la tocamos. Nosotros tocamos lo liso, lo de enfrente, pero se llama epidídimo. Y de ser 1 millón se hacen miles, cientos, y luego en la parte inferior, que es la cola del epidídimo, sale un conducto único que es el deferente. Es el que transporta los espermatozoides hacia el exterior al momento de la eyaculación. Cuando nosotros hacemos una vasectomía, lo que bloqueamos simplemente es el conducto que transporta espermatozoides. Por lo tanto, no se modifican la estructura hormonal en lo absoluto, ni interfiere en lo absoluto en la erección, ni en la libido, ni en el apetito sexual tampoco. O sea, señores, no hay excusas. Denle chance a sus esposas, háganse ustedes la vasectomía, por favor. Sí, para que no estén tomando tantas se cosas rompe las un mito, mujeres. Se rompe otro mito. No es que luego no jalas igual, es que me contó un compadre que luego te sientes diferente, no sé. Sí. No es cierto, No se altera nada. De hecho, yo a mí hice la vasectomía, y como mago, como rey.
Sí, la vasectomía es ambulatoria, ¿verdad? Es el acceso, el deferente, nosotros lo podemos desplazar hacia la cara de la piel del testículo y simplemente con una pequeña incisión podemos bloquearlo. En cambio, hacer una salpingoclasia en la mujer es entrar al interior de la cavidad abdominal. Es una cirugía que tiene mayores riesgos a diferencia de hacerla en un hombre. Qué bueno que lo aclaras para que seamos más considerados con nuestras esposas. Bueno, yo lo fui en mi caso y no tuve ningún problema aparte. La pregunta que me surgió ahorita y se me hace bien interesante, yo como radiólogo checo habitualmente por estudios de imagen la proyección y la función de estructuras que se llaman prótesis, de tipo por ejemplo biliar. Tengo una prótesis en un conducto biliar que estaba obstruido y que la prótesis dilata de manera artificial pero permanente y que funcionan de manera perfecta en cuanto a la función biliar. Tengo otras prótesis que se llaman clips para aneurismas que dilatan o ajustan el vaso, o por ejemplo un stent coronario que también hace la misma función. ¿Por qué no se ha inventado uno para la próstata, para la uretra prostática, siendo que hay flexibles, no flexibles, del tamaño que tú quieras, sin operación? Sí los hay, Arturo. ¿Ah, sí los hay? Sí los hay, ¿verdad? Sí los hay, pero la realidad es que la utilidad no ha sido con los resultados esperados. ¿Verdad? Realmente el procedimiento ideal y los lineamientos de tratamiento a nivel internacional del crecimiento prostático son primero medicamento, y de esos pacientes, esos pocos pacientes que no responden bien al medicamento, entonces pasamos a la cirugía, ¿verdad? Y esas prótesis están hechas de filamento de oro, ¿verdad? Tienen un recubrimiento de oro, pero esas prótesis tenían un gran problema: se movilizaban, se desplazaban, o se iban a la vejiga o se iban hacia el esfínter. Entonces el esfínter, que es el que detiene que no tengamos escape urinario, escape urinario hacia el exterior, pues algunos pacientes podían llegar a tenían incontinencia, aunque esos prótesis que tú comentas las podemos retirar en la actualidad, ¿verdad? Pero no han tenido el éxito idóneo en los resultados y beneficio de los síntomas dados por el crecimiento de la próstata. Pues qué interesante. Entonces, también retomando un poquito y volviendo a acercarnos al tema de la disfunción, también hay ciertas alteraciones neurológicas que puede tener un paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga algún tumor cerebral puede tener una cierta alteración de la erección. Un paciente que tenga un trastorno neurológico como el Parkinson, ¿verdad? O el Alzheimer, también puede desarrollar alteraciones de la erección. Y más, un paciente, recordemos que la vía nerviosa se va a través de la columna por la espalda. Si un paciente tiene un accidente severo y tiene una fractura o una sección de la médula espinal o sección medular, pues lógicamente no hay inervación a la área peniana y por supuesto no se desencadena el mecanismo de la tumescencia tampoco. Que quiera una consulta con el urólogo, localizar al doctor Anel Aragón. Bueno, Chuy, muchas gracias. Mi teléfono de contacto es el 83 48 91 69. Es el teléfono de contacto para poder, me permitan poderlos asesorar y orientar en cuanto a alguna alteración de disfunción o alguna alteración urológica. Los urólogos, una pregunta, porque hay gente que a veces no sabe esa parte. ¿Los urólogos ven nada más a varones o también a mujeres? No, nosotros vemos varones, vemos mujeres. Un ejemplo es si una mujer tiene piedras en los riñones, si tiene un tumor o un cáncer en el riñón, si tiene un cáncer en la vejiga, casos complejos de descenso de la vejiga en forma importante. Los casos complejos nos llegan al urólogo. Entonces, son muchas, si tiene infecciones de repetición, si tiene reflujo la paciente, y también vemos niños o niñas, ¿verdad? Entonces, es todo lo relacionado a la vía urinaria, ¿verdad? Y genitales masculinos, ¿verdad? Entonces, es mal categorizado pensar que el urólogo es exclusivo de los hombres. Sí, por eso la pregunta. ¿No es cierto? Importante. El 35% de mis pacientes son mujeres,
¿verdad? Y el 5% de mis pacientes son niños o niñas. Excelente, Sí. excelente. Pues bueno, ya lo saben, si quieren consultar con el doctor Anel Aragón, excelente urólogo, pueden buscar ahí a los teléfonos, como quieras, van a estar saliendo ahí en pantalla y pues tranquilamente vayan a hacer su consulta. Es una consulta que ya, si usted necesita algunos estudios, el doctor los va a solicitar y todo el seguimiento que usted necesite. ¿Mi Artur? Pues nada más darle a Anel las gracias, lo conocemos de hace mucho tiempo, sabemos de su capacidad como médico y como persona también, una persona excelente, y yo quiero comprometerlo aquí delante de las cámaras a que nos hable. Es que sabes que se me hizo medio egoísta haber abordado un tema que yo sé que es muy importante, pero suena superficial entre comillas, aunque sabemos la importancia psicológica y física del tema, la sabemos, pero hay un tema más importante, creo yo, a lo mejor que afecta a menos gente, pero que es grave, y es el trasplante renal, y sé que Anel es experto en el tema. Quisiera invitarlo para posterior fecha, nos hablará de lo que implica y de lo que es en la voz de un experto. No, muchas gracias y cuenten con ello y para cualquier tema urológico estamos a la orden. Muy amables por su atención. Ha sido todo por hoy, soy el doctor Arturo Mendoza. Yo soy Jesús González y juntos somos Metrópoli Monterrey. No dejes de vernos, dale like, suscríbete y comparte, si no todo esto no tiene caso. Nos vemos. Gracias.